Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver las materias de matemáticas, español y de historia. Ahora bien, continuamos con el tema de los números decimales, específicamente en la suma y resta de números decimales. Recordemos que para sumar o restar números decimales, lo primero que tenemos que hacer es acomodar las cantidades de tal forma que los puntos decimales coincidan. Ahora, para realizar una suma de números decimales se hace igual a una suma normal con números enteros. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 3.035 más 8.34. En este caso, cuando es suma, no hay problema que primero pongamos la cantidad más pequeña y después la más grande o viceversa, ya que esto no afecta al resultado. Ahora sí podemos sumar. En el caso de que, en este caso, por ejemplo, 8.34 no tiene milésimos, le podemos poner un 0 o dejar el espacio en blanco. Y de esta forma empezamos a sumar de derecha a izquierda. 5 más 0, 5. 3 más 4, 7. 0 más 3, 3. Y bajamos el número decimal. Después sumamos 3 más 8, 11. Y el resultado de esta suma sería 11.375. Ok, ahora bien, en el caso de la resta, sí es muy importante que además de que debemos hacer coincidir los puntos decimales, debemos empezar con la cantidad más alta y después la cantidad más pequeña. En este ejemplo tenemos 5.035 menos 2.34. Entonces, este caso es el mismo que el anterior. 2.34 no tiene milésimas. Entonces podemos dejar ese espacio en blanco o bien podemos poner un 0. En este caso podemos darnos cuenta que 5 menos 0, 5. Ahí no hay problema. Ahora, 3 no puede restar a 4 y 0 tampoco puede restar a 3. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El 5 le presta 10 al 0. ¿Ok? Entonces, el 0 se convierte en 10. Sin embargo, como el 3 no puede restar a 4, ese 10 le da al 3 y el 10 se convierte en 9 y el 3 se convierte en 13. Y de esta forma el 5.035 quedaría de la siguiente forma. 4, el punto decimal, el 10 encima del 0, el 9 encima del 0, el 13 encima del 3 y el 5 al final. Ahora sí podemos restar 5 menos 0, 5. 13 menos 4, 9. 9 menos 3, 6. Y ponemos el punto decimal y por último 4 menos 2, 2. Para comprobar que hayamos hecho correctamente nuestra resta, lo que podemos hacer es sumar el 2.34 más el resultado que nos dio, que es 2.695, y el resultado de esa suma nos debe dar 5.035. Recuerda, muy importante, acomodar muy bien las cantidades para hacer coincidir los puntos decimales. En nuestros resultados no debe faltar el punto decimal porque si no cambiaría
la cantidad que realmente es. Ahora bien, la siguiente actividad de matemáticas en la página 26 de nuestro libro consiste en resolver algunos problemas en donde vamos a hacer sumas o restas de números decimales, es decir, tenemos que observar muy bien las cantidades que nos muestra la tabla para hacer las sumas que nos pide. Estas sumas las podemos hacer en nuestra libreta. Recuerda acomodando muy bien las cantidades para que los números o para que el punto decimal coincida. Ahora bien, la siguiente actividad de matemáticas que es en la libreta consiste en observar la siguiente lista de precios de la papelería donde Fernanda compró sus útiles para resolver los problemas de abajo. Estas cantidades están con números decimales, entonces en este caso vamos a hacer sumas. En el primer caso dice, si el fin de semana fui a la papelería Manzanillo y compré un lápiz, 2 plumas y un corrector, ¿cuánto dinero gasté? Aquí tenemos que sumar el precio de un lápiz, que es 3.80, más el precio de 2 plumas, que es más 5.65, más 5.65 y más un corrector que cuesta 14.50. Y debemos realizar nuestra suma para poder poner nuestro resultado. De igual forma, en el problema 2 dice, Juan fue a la papelería y compró 2 juegos de geometría y una plastilina. Tenemos que ver cuánto cuesta un juego de geometría, que es 35.45. Si nos dice que compró 2, tenemos que sumar doble. 35.45 más 35.45 y después una plastilina que cuesta 13.91 y poner nuestro resultado. Ahora bien, la siguiente actividad en la materia de historia consiste en resolver la guía de estudio de historia. Recuerda que puedes imprimir el anexo y responderlo en las hojas o bien en tu libreta. Los principales temas de la guía de estudio son los siguientes. Vamos a hablar acerca del poblamiento de América hace 40.000 años antes de Cristo, cómo es que América se pobló gracias a las glaciaciones, que consiste en las bajas temperaturas o en la disminución de la temperatura de la Tierra. ¿Ok? También vamos a hablar acerca de los grupos nómadas y sedentarios. Recordemos que los nómadas son aquellos grupos de personas que van de un lugar a otro buscando refugio, buscando alimento. Y también los sedentarios, que a diferencia de los nómadas, los sedentarios son aquellos que se quedan establecidos en un solo lugar. Y ellos se caracterizaban más que nada por la agricultura. También esta actividad favoreció que las personas se volvieran sedentarias. También vamos a hablar sobre las 3 áreas culturales del México antiguo, que son Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, así como las características que distinguen a cada una de estas áreas, como lo son las características del paisaje, las características culturales, la forma de organizarse y las actividades que realizaban las personas. De igual forma, vamos a hablar acerca de la agricultura, que fue de las principales actividades que realizaban principalmente en Mesoamérica, porque en esta área pues tenía todas las facilidades, todas las características necesarias para que se desarrollara la agricultura, como lo es
distintos climas, la presencia de abundante agua y vegetación. Ahora también, por otro lado, vamos a hablar también de las pinturas rupestres, que si recordemos son aquellas pinturas que los antiguos pobladores o habitantes realizaban dentro de las cuevas y rocas principalmente para representar cómo era la vida en ese entonces, para representar lo que ellos hacían, lo que ellos comían, cómo eran ellos y cómo eran los animales que cazaban o las actividades que ellos realizaban en ese entonces. Recordemos también que utilizaron distintos materiales para realizar estas pinturas sobre pieles o sobre rocas y cuevas, como lo es el barro e inclusive la sangre de los animales también la utilizaron como material para pintar, al igual que la piel y el pelo de los animales. Muy bien. En la guía de estudio vamos a contestar algunas preguntas, a completar ciertas cuestiones relacionadas con los temas anteriormente vistos. En caso de que no recuerdes algún tema o no estés muy seguro de tu respuesta, puedes recurrir a tu libreta de historia o bien a tu libro de historia en donde está toda la información necesaria y de la que va a tratar nuestro examen de historia. Ahora bien, en la materia de español, el día de hoy vamos a continuar con la elaboración de nuestro libro álbum, como puedes ver en las siguientes imágenes. Son algunos ejemplos de cómo puedes crear tu libro álbum, que básicamente son pequeños libros o libretitas en donde escribes tu historia o tu narración y donde principalmente tienes que incluir el título en la portada y texto e imagen dentro de las páginas, ¿ok? Usa tu creatividad, tu imaginación para diseñar tu libro álbum y utilizando los materiales que se te sea más fácil manejar o bien los que tengas en casa. La siguiente actividad consiste en completar la tabla de la página 32 de nuestro libro, en donde haremos una revisión de la tabla que anteriormente hicimos acerca de nuestra historia que vamos a crear o que ya creamos, y vamos a fijarnos si tiene título, si narra sucesos en orden, si tiene inicio, desarrollo y desenlace, si utilizas mayúsculas y los signos de puntuación, muy importante, si tiene imágenes relacionadas con el texto y si además también tiene el nombre del autor, el cual eres tú. ¿Ok? Si te falta algo, vas a poner en comentario qué te falta, y en caso de que sea así, tienes que corregir o complementar tu historia, porque en la siguiente actividad elaboraremos la versión final de nuestro libro álbum. Recuerda incluir lo siguiente. Primero, elabora una pequeña libreta con hojas blancas o de color. Puedes engrapar las hojas, puedes pegarlas, puedes costurarlas o puedes engargolarlas, ¿ok? Como más se te facilite. Utilizando los materiales que tengas, por ejemplo, pueden ser hojas blancas, pueden ser hojas de colores, inclusive cartulina o foamy para hacer la portada y la contraportada, y esto ayuda también como un refuerzo para que no se maltrate tu libreta o tu libro álbum.
Después debes incluir la portada. En la pasta delantera de nuestro libro vas a escribir el título de tu cuento o historia y un dibujo o imagen o recorte que lo ilustre. Además, en la parte de abajo o en la parte de arriba puedes escribir tu nombre como autor, ¿ok? Debe ser tu nombre completo. En el interior de nuestro libro debemos incluir el inicio, el desarrollo y el desenlace del cuento. Ok, en cada página podemos escribir un párrafo pequeño e incluir la imagen o dibujo. Es algo que no debe faltar en nuestro libro álbum. Es una de las principales partes y elementos que debe tener tu libro, ¿ok? Entonces, en cada página de tu libro debes poner texto y una imagen que se relacione con ese texto, desde el inicio hasta el desenlace de tu historia. Puedes decorarla como tú gustes, esto ya depende de tu creatividad. Es importante dedicarle tiempo a esa actividad, ya que este producto final lo vamos a utilizar posteriormente como presentación de trabajos y como evaluación.